Tal vez ahora mismo haya una sobre tu mesa. Amarilla, suave, dulce, tan fácil de pelar que casi nadie piensa en ella más de unos segundos. Quizás incluso fue lo más barato que compraste esta semana. Pero lo que parece una fruta tranquila guarda una historia inquietante. Una historia de poder silencioso, de ambición sin límite y de un imperio que nunca tuvo corona, pero gobernó sobre millones de personas. Aquí, en Susurros del Pasado, quiero invitarte a mirar esa fruta de otra manera. Porque detrás de ese banano existe la sombra de una empresa capaz de cambiar el destino de naciones enteras. Una compañía que derribó gobiernos, financió hombres armados, silenció protestas y moldeó la historia de todo un continente. Todo para que el desayuno de millones de hogares incluyera una fruta barata. A finales del siglo XIX surgió una empresa que comenzó a comportarse como si las leyes de los países fueran simples consejos sin importancia. Su nombre era United Fruit Company, pero en muchos lugares no la llamaban así. La llamaban el pulpo. Sus tentáculos se extendieron por puertos, vías férreas, cables de comunicación y oficinas de políticos dispuestos a vender decisiones. Poco a poco, convirtió a varios países en territorios dependientes de una sola cosa: el cultivo de banano. De esa época nació una expresión que aún se escucha hoy: República Bananera, un término que describe a un país donde la riqueza se exporta mientras la gente común queda atrapada en la pobreza. Pero esta historia no trata solo de agricultura. Es una historia de propaganda, de intrigas, de ambición y de personajes que parecen salidos de una novela oscura. Entre ellos aparece un hombre al que muchos llamaban Sam, el hombre banano, un inmigrante que comenzó vendiendo fruta dañada en los muelles y terminó financiando cambios de gobierno. También conoceremos cómo uno de los pioneros de la comunicación pública utilizó rumores y noticias manipuladas para convencer a Washington de que un pequeño país de Centroamérica representaba un peligro para el mundo. Y viajaremos hasta una noche trágica en Colombia, cuando soldados dispararon contra trabajadores que solo pedían algo sencillo: ser tratados como personas. A lo largo del camino, veremos imperios agrícolas caer por culpa de una plaga invisible. Descubriremos redes de influencia que alcanzaban a gobiernos enteros y escucharemos ecos de esa historia que todavía resuenan en las selvas de América del Sur. Porque el verdadero precio de ese banano no se pagó con monedas. Se pagó con vidas, se pagó con soberanía y con decisiones que cambiaron el destino de millones de personas. Esta es la historia del ascenso, el dominio y la larga sombra que dejó la empresa bananera más poderosa que el mundo haya visto. Una historia que comienza con una obsesión. Como ocurre con todos los grandes imperios, nuestra historia empieza en la década de 1870. En ese tiempo aparece un joven llamado Minor Keith. Tenía apenas 23 años. Para entender quién era, debemos imaginar a un empresario de la era industrial, decidido, resistente, ambicioso y con muy pocos escrúpulos. Keith no llegó a Centroamérica buscando frutas, llegó buscando hierro y vapor. Su familia había recibido el encargo de construir una línea férrea en Costa Rica. El plan parecía simple sobre el papel: unir la capital del país con un puerto del Caribe. Pero el terreno era una pesadilla. La selva de aquella época no era el paisaje tranquilo que hoy aparece en los folletos turísticos. Era un territorio húmedo y peligroso. Pantanos que atrapaban a los hombres hasta la cintura, nubes de insectos portadores de fiebre, calor constante que arruinaba la ropa y agotaba el cuerpo. Trabajar allí era jugar con la muerte. Sin embargo, Keith estaba decidido a completar la obra. Para él el objetivo era claro: progreso y dinero. El costo humano fue terrible. Los relatos de la época hablaban de algo estremecedor. Por cada tramo de vía construido, muchos trabajadores perdían la vida. Enfermedades tropicales, accidentes y agotamiento se llevaban a hombres casi todos los días. Incluso la familia de Keith sufrió la tragedia. Durante la obra murieron varios de sus parientes cercanos. Pero nada detuvo el proyecto. Como los trabajadores locales se negaban a entrar en aquella selva mortal, Keith comenzó a traer mano de obra de todas partes. Llegaron prisioneros que buscaban su libertad. Llegaron inmigrantes europeos que soñaban con una vida mejor.
y llegaron miles de hombres desde las islas del Caribe. Muchos de ellos nunca regresaron. Las cifras oficiales hablan de miles de muertos en los primeros años de construcción. Otros creen que fueron muchos más. Los cuerpos quedaron enterrados bajo el barro junto a los rieles. Y fue en medio de ese escenario donde ocurrió algo inesperado. Algo que cambiaría el destino de la región. El gobierno de Costa Rica había prometido pagar la construcción del ferrocarril, pero cuando llegó el momento de cumplir, el dinero simplemente no existía. El país estaba prácticamente en bancarrota. Kate tenía trabajadores que alimentar y ningún presupuesto. Entonces tomó una decisión que parecía menor. A los lados de la vía férrea comenzó a plantar bananos. Al principio era solo comida para los obreros, una forma barata de evitar el hambre. Pero pronto Keith notó algo interesante. Los trenes que transportaban materiales podían llevar también la fruta. Y esos mismos rieles que habían costado tantas vidas podían mover bananos desde la selva hasta el mar con una velocidad que nadie había imaginado. El ferrocarril, pensado para exportar café, se convirtió en el vehículo perfecto para una nueva mercancía: el banano. En ese momento Keith comprendió algo que cambiaría todo. El tren no era el negocio. El negocio era lo que el tren podía transportar, el llamado oro verde. Y mientras en Costa Rica nacía esa idea, muy lejos de allí, en el Océano Atlántico, otro hombre estaba teniendo una revelación similar. Su nombre era Lorenzo Dow Baker. Era capitán de barco, un comerciante con buen instinto. En uno de sus viajes, decidió llevar un cargamento de bananos desde el Caribe hacia los Estados Unidos. En aquel tiempo, la fruta era casi desconocida en el norte. Para muchos estadounidenses era una curiosidad exótica. Se vendía envuelta con cuidado en tiendas elegantes. Baker compró los racimos a un precio bajo. Cuando llegó al puerto, los vendió con una ganancia enorme. En ese momento, comprendió que había encontrado un negocio extraordinario. Pero para convertir esa oportunidad en un imperio, necesitaba algo más que barcos. Necesitaba organización. Y allí apareció otro personaje clave, un hombre llamado Andrew Preston. Si Baker era el mar, Preston era la mente estratégica en tierra. Él comprendió algo fundamental: el banano era frágil. Si el barco se retrasaba apenas un par de días, la fruta llegaba dañada y el negocio desaparecía. Por eso Preston comenzó a diseñar una red logística completa: plantaciones, barcos, distribución, todo bajo control. En 1885 fundaron una empresa que cambiaría el comercio de la fruta. Se llamó Boston Fruit Company. Con un pequeño capital inicial, comenzaron a crear un sistema para convertir un lujo exótico en un alimento cotidiano. Preston impulsó campañas curiosas. Convenció a médicos de la época de decir que el banano era una fruta limpia, protegida por su propia cáscara, ideal para los niños. También publicaron guías explicando cómo comerla, porque mucha gente ni siquiera sabía pelarla. El objetivo era simple: transformar la fruta rara en una necesidad diaria. Y mientras el consumo crecía en las ciudades del norte, los empresarios comenzaron a mirar hacia el sur. Las pequeñas islas del Caribe ya no eran suficientes. Necesitaban grandes extensiones de tierra. Necesitaban Centroamérica. Y allí, inevitablemente, sus caminos se cruzarían con el mundo de Minor Keith. 3 historias, 3 ambiciones, 3 piezas de un tablero que pronto se unirían. Lo que surgió de esa unión sería algo más que una empresa. Sería un imperio. A finales del siglo XIX, el tablero estaba preparado. Las piezas estaban separadas por miles de kilómetros, pero el destino las empujaba lentamente hacia el mismo punto. Por un lado estaba Minor Keith, el hombre que dominaba la producción en Centroamérica. Tenía tierras fértiles, kilómetros de vías férreas y relaciones con gobiernos locales. Pero también tenía un problema enorme: las deudas. Una crisis bancaria en Nueva York y la caída de varios socios europeos lo dejaron al borde del desastre financiero. Tenía almacenes llenos de fruta y dificultades para colocarla con rapidez en los mercados del norte. Del otro lado estaba la Boston Fruit Company. Andrew Preston y el capitán Baker controlaban la distribución en los Estados Unidos. Sus barcos y sus contactos comerciales les permitían vender miles de racimos cada semana. Tenían dinero,
Tenían compradores, pero dependían de pequeñas plantaciones caribeñas vulnerables a tormentas y malas cosechas. Era una combinación perfecta. Uno tenía el producto, el otro tenía el mercado. Así llegó el momento decisivo. El día 30 de marzo del año 1899, en una oficina discreta de Nueva Jersey, se firmó un acuerdo que cambiaría para siempre la historia de América Latina. La Boston Fruit Company y los negocios de Minor Keith se unieron para crear una nueva empresa. Su nombre sería United Fruit Company. Andrew Preston asumió la presidencia. Minor Keith se convirtió en vicepresidente y en el hombre fuerte sobre el terreno. Era quien conocía los caminos de la selva, quien hablaba con los políticos, quien sabía cómo mover trenes entre pantanos y cómo negociar con dictadores. Desde su nacimiento la empresa ya era un gigante. Controlaba cerca de 3/4 partes del mercado de bananos en los Estados Unidos. Pero lo más impresionante era su estructura. La compañía no solo vendía fruta, controlaba todo el proceso. Tenía enormes extensiones de tierra, poseía cientos de kilómetros de ferrocarril y una flota de barcos que pronto sería una de las mayores del mundo. Esto se conoce hoy como integración total del negocio. En otras palabras, el pulpo controlaba cada paso desde el árbol hasta la mesa del consumidor. Si un agricultor independiente intentaba competir, la empresa tenía un método muy simple para eliminarlo. Bajaba los precios. Los reducía tanto que el rival no podía sobrevivir. Cuando el competidor quebraba, la United Fruit compraba sus tierras por una fracción de su valor. Así, poco a poco, el imperio crecía. También aprendieron a moverse entre las leyes de distintos países. La empresa estaba registrada en los Estados Unidos, pero operaba en naciones con instituciones débiles. Cuando una regulación resultaba incómoda, bastaba con un soborno o una amenaza de retirar inversiones. Con el paso de los años, la empresa comenzó a comportarse como un estado dentro de otros estados. El pulpo extendía sus tentáculos. Uno de los primeros lugares donde el poder de la compañía se volvió evidente fue Guatemala. Allí gobernaba un hombre llamado Manuel Estrada Cabrera. Era un líder autoritario que mantuvo el poder durante 2 décadas. Para él, la presencia de la United Fruit era una oportunidad. Para la empresa, Cabrera era el aliado perfecto. El acuerdo fue sencillo. El gobierno otorgó enormes extensiones de tierra a la compañía. También le concedió el control total de la línea férrea que conectaba la capital con el principal puerto del país. Eso significaba algo increíble. Si un agricultor guatemalteco quería exportar café, azúcar o cualquier otro producto, debía utilizar los trenes del pulpo y pagar las tarifas que la empresa decidiera. La economía entera del país respiraba a través de una infraestructura privada. Situaciones similares comenzaron a repetirse en otras regiones. En Honduras, por ejemplo, los gobiernos ofrecían tierras a cambio de la construcción de ferrocarriles. La fórmula parecía simple. Por cada kilómetro de vía férrea construido, la empresa recibía cientos de hectáreas. El problema era que esas líneas no conectaban pueblos, solo conectaban plantaciones con puertos. Eran caminos diseñados para una sola cosa: sacar fruta hacia el norte. Con el tiempo, la compañía se convirtió en el mayor propietario de tierras en toda Centroamérica. Pero no utilizaba todas las propiedades. Muchas zonas quedaban intactas, no por respeto a la naturaleza, sino para impedir que otro productor pudiera instalarse allí. Era una estrategia silenciosa para mantener el control del mercado mundial. La United Fruit también desarrolló una infraestructura marítima impresionante. Sus barcos blancos comenzaron a aparecer en todos los puertos importantes. La flota era conocida como la Gran Flota Blanca. No solo transportaban bananos, también llevaban pasajeros, turistas del norte que viajaban al Caribe para disfrutar del clima tropical. En cubierta tomaban bebidas y observaban el mar. Debajo, en las bodegas, viajaban toneladas de fruta recolectada por trabajadores que vivían en condiciones durísimas. Era un contraste brutal: lujo arriba, trabajo agotador abajo. Pero el control del pulpo no terminaba en la tierra ni en el mar. También llegó al aire. En el año 1913, la empresa fundó su propia red de comunicaciones. Se llamó Tropical Radio and Telegraph Company.
instalaron torres de transmisión en medio de selvas y puertos. Pronto se convirtieron en la red inalámbrica más importante del Caribe. En muchos países, esa infraestructura era la única forma de enviar mensajes al exterior. Diplomáticos, militares, periodistas, todos dependían de equipos operados por empleados de la compañía. El pulpo podía escuchar lo que se decía y decidir qué información circulaba. Era poder puro. La empresa no solo veía lo que ocurría en sus plantaciones, también escuchaba los secretos de gobiernos enteros. Mientras tanto, en las zonas de cultivo surgían comunidades completamente controladas por la compañía. Los llamados pueblos de empresa. La United Fruit construía casas, hospitales y escuelas, pero todo pertenecía a la empresa. La vivienda, la tienda, el trabajo, incluso la policía local respondía a los administradores de la plantación. Los trabajadores muchas veces no recibían su salario en dinero real. En lugar de eso, obtenían vales, papeles que solo podían usarse dentro de las tiendas de la compañía. Eso significaba que el dinero volvía siempre al mismo lugar. La empresa pagaba el salario y luego recuperaba ese dinero cuando el trabajador compraba comida o ropa. Era un círculo perfecto de dependencia. Salir del sistema era casi imposible. En esos pueblos también existía una división clara. Los directivos extranjeros vivían en barrios cómodos con electricidad y agua potable. Los trabajadores locales ocupaban barracones donde las familias compartían espacios reducidos. Era una sociedad diseñada desde arriba, un pequeño mundo donde la autoridad real no era el gobierno nacional. Era el logotipo azul del banano. Así nació la imagen del pulpo, una empresa que no solo vendía fruta. Controlaba la tierra, el transporte, la información, la economía y, en muchos casos, también la política. Pero todavía faltaba algo. Un término que resumiera todo ese sistema. Una expresión que describiera a esos países donde el poder de una compañía podía superar al de un presidente. Ese nombre aparecería poco después y cambiaría la forma en que el mundo vería a estas naciones. La expresión sería simple. 2 palabras. República Bananera. La expresión República Bananera no nació en un despacho de economistas ni en un tratado político. Nació en la imaginación de un escritor que se encontraba escondido. Su nombre era William Sidney Porter, aunque el mundo lo conocería por su seudónimo literario, O. Henry. A finales del siglo XIX, Porter tenía problemas con la justicia en los Estados Unidos. Acusado de irregularidades financieras, decidió abandonar el país durante un tiempo. Su refugio fue Honduras. Allí pasó varios meses observando un escenario que parecía increíble, incluso para alguien acostumbrado a escribir ficción. Desde la ventana de su hotel en la ciudad de Trujillo, veía entrar y salir barcos cargados de bananos. Veía generales que aparecían y desaparecían del poder. Veía empresarios extranjeros negociando con políticos locales. Todo parecía girar alrededor de una sola cosa: la fruta. En 1904, Porter publicó un libro de relatos llamado Reyes y Repollos. En esas páginas inventó un país ficticio llamado Anchuria. Lo describió como una pequeña nación tropical cuyo destino dependía de la exportación de bananos y de los caprichos de empresas extranjeras. Allí utilizó por primera vez el término que después se volvería famoso: República Bananera. Con esas palabras el escritor resumía una realidad incómoda. Un país con bandera y gobierno propio, pero cuya economía y política estaban dominadas por intereses externos. La descripción era tan precisa que la expresión se quedó para siempre. Y Honduras, en aquel momento, era el ejemplo perfecto. A comienzos del siglo XX, el país se había convertido en el principal exportador de bananos del planeta. Pero esa riqueza no pertenecía a la nación. 3 grandes empresas extranjeras se disputaban el territorio: la United Fruit Company, la Standard Fruit y otra compañía que pronto ganaría fama por su audacia: la Cuyamel Fruit Company. Para estas empresas, Honduras era algo parecido a un tablero de juego. Los gobiernos necesitaban dinero, las empresas necesitaban tierras y permisos. El resultado fue una competencia feroz por obtener concesiones cada vez más grandes.
El gobierno hondureño empezó a entregar territorios enormes a cambio de promesas de infraestructura, ferrocarriles, puertos, inversiones. Pero muchas de esas obras nunca se completaban. Los trenes solo servían para transportar fruta. Los beneficios quedaban en manos de las compañías. El Estado seguía siendo pobre. Mientras tanto, las ganancias de las empresas superaban los presupuestos nacionales. Las exportaciones crecían, pero el dinero no se transformaba en escuelas ni hospitales. El país funcionaba como una plataforma para sacar bananos hacia el norte. Nada más. En medio de ese escenario apareció uno de los personajes más sorprendentes de toda esta historia. Un inmigrante que llegó sin dinero, pero con una ambición inmensa. Su nombre era Samuel Semurray. Muchos lo conocerían después como Sam, el hombre banano. Semurray había nacido en una región del este de Europa. De joven emigró a los Estados Unidos buscando oportunidades. Su primer contacto con el mundo del banano ocurrió en un puerto de Alabama. Allí observó algo que otros comerciantes despreciaban: los racimos maduros que las grandes compañías descartaban. La fruta tenía manchas oscuras y no resistía viajes largos. Para las empresas era mercancía perdida. Pero Semurray vio una oportunidad. Compró esos bananos a precios ridículos. Luego alquiló un vagón de tren y comenzó a venderlos rápidamente en pequeñas ciudades antes de que se echaran a perder. Fue un negocio brillante. En pocos años, el joven inmigrante había acumulado una fortuna considerable. Pero no quería quedarse en el comercio menor. Quería controlar la producción. Así que se mudó a Honduras y fundó su propia empresa, la Cuyamel Fruit Company. A diferencia de muchos ejecutivos que dirigían sus negocios desde oficinas elegantes, Semurray vivía cerca de las plantaciones. Dormía en hamacas, comía con los trabajadores, recorría la selva personalmente. Eso le dio una reputación particular. Era visto como un hombre duro, directo y muy agresivo en los negocios. Su compañía comenzó a competir con la United Fruit, pero el conflicto alcanzó otro nivel cuando el gobierno hondureño intentó cambiar las reglas del juego. Las autoridades querían aplicar nuevos impuestos a la exportación de bananos. Para Semurray eso era inaceptable. Pagar impuestos significaba perder parte de su ventaja económica. Entonces tomó una decisión extraordinaria. En lugar de negociar con el gobierno, decidió cambiar el gobierno. Semurray organizó una operación que parecía más propia de una novela de aventuras que de un empresario. Compró armas, contrató mercenarios y financió una expedición para derrocar al presidente del país. El plan era colocar en el poder a un político favorable a sus intereses. En el año 1911, esa operación comenzó. El líder del grupo armado era un aventurero conocido por su experiencia militar. Los hombres desembarcaron en la costa hondureña con armamento moderno para la época. El conflicto fue breve. El gobierno existente cayó y el aliado de Semurray llegó a la presidencia. La recompensa llegó casi de inmediato. Nuevas concesiones de tierra, exenciones de impuestos, libertad para expandir las plantaciones. La empresa del inmigrante había logrado algo impresionante: cambiar el destino político de un país para proteger su negocio. Durante varios años, Semurray se convirtió en un rival incómodo para la United Fruit Company. Era más flexible, más audaz, más dispuesto a tomar riesgos. La competencia entre ambos imperios bananeros fue intensa. Finalmente, en el año 1929, la United Fruit decidió resolver el problema de una manera simple. Compró la empresa de Semurray. El precio fue enorme para la época, millones en acciones. Sam Semurray aceptó el trato y se retiró a una vida cómoda en Nueva Orleans. Pero su historia con el pulpo aún no había terminado, porque poco después, el mundo entraría en una crisis económica devastadora, la Gran Depresión, y esa crisis cambiaría el destino del imperio bananero de una forma que nadie esperaba. Las acciones de la United Fruit comenzaron a caer. La empresa se volvió lenta, burocrática. Los ejecutivos de Boston parecían incapaces de reaccionar.
Mientras tanto, Semurray observaba desde su retiro cómo su fortuna se evaporaba junto con el valor de las acciones que había recibido. Finalmente decidió actuar. En el año 1933 viajó a Boston para asistir a una reunión de accionistas. Muchos directivos lo miraban con desprecio. Para ellos era solo un comerciante rudo de la selva. Pero Semurray había hecho sus cálculos. Había reunido suficientes acciones para controlar la compañía. Cuando llegó el momento de hablar, se levantó y pronunció una frase que quedó en la historia del negocio bananero. Dijo que la empresa había sido manejada de forma incompetente durante demasiado tiempo y anunció que él asumiría el control. En pocas horas la vieja dirección fue reemplazada. Sam Semurray se convirtió en el nuevo líder del imperio. El hombre que había empezado vendiendo fruta madura en los muelles ahora estaba al mando de la empresa más poderosa del negocio bananero. El pulpo tenía un nuevo cerebro, uno mucho más agresivo, y bajo su liderazgo el imperio volvería a expandirse. Pero mientras el negocio crecía, también crecía el descontento. En las plantaciones miles de trabajadores vivían en condiciones difíciles. Jornadas largas, salarios bajos, enfermedades tropicales. Durante años esas tensiones se habían mantenido bajo control, hasta que en un país del norte de América del Sur estalló un conflicto que cambiaría para siempre la percepción pública de la compañía. Ese país era Colombia, y el año era 1928. Lo que ocurrió allí se convertiría en uno de los episodios más trágicos de toda la historia del imperio bananero. Para comprender lo que ocurrió en Colombia en el año 1928, primero hay que entender algo importante. Los trabajadores de las plantaciones bananeras no estaban pidiendo riqueza, no pedían lujos, pedían cosas básicas, cosas que hoy parecen evidentes. En la región del Magdalena, donde la United Fruit Company tenía enormes plantaciones, miles de obreros trabajaban bajo un sistema que la empresa consideraba eficiente. Pero para los trabajadores era una forma de explotación. Muchos de ellos no estaban contratados directamente por la compañía. En lugar de eso, trabajaban para intermediarios. Eso significaba que la empresa podía decir que no era responsable de accidentes, enfermedades o indemnizaciones. Si alguien resultaba herido, el problema era del contratista, no del pulpo. Los salarios tampoco siempre se pagaban en dinero. En muchos casos, los trabajadores recibían vales, papeles que solo podían usarse en las tiendas de la propia compañía. Esto obligaba a los obreros a gastar su salario dentro del mismo sistema que los empleaba. Era una economía cerrada, un círculo del que era casi imposible escapar. Las condiciones de vida tampoco eran fáciles. Las viviendas eran simples barracones de madera. Las enfermedades tropicales se extendían con rapidez. Los hospitales disponibles eran pocos y estaban mal equipados. Ante esa situación, los trabajadores comenzaron a organizarse. Formaron una unión sindical y redactaron un documento con 9 demandas. No eran peticiones radicales. Entre ellas estaban cosas como el reconocimiento oficial de los trabajadores como empleados de la empresa, el pago de salarios en dinero real, descanso obligatorio, los domingos mejores condiciones sanitarias, viviendas dignas. Nada más. Pero para los directivos de la United Fruit Company, aceptar esas demandas significaba algo peligroso, un precedente. Si Colombia obtenía mejores condiciones laborales, otros trabajadores de Centroamérica podrían pedir lo mismo. Eso aumentaría los costos, y el imperio del banano dependía de mantener los costos lo más bajos posible. La empresa decidió no negociar. Los trabajadores respondieron con una huelga. Más de 25.000 personas dejaron de trabajar. De repente, el sistema se detuvo. Los racimos no se cortaban, los trenes no se movían, los barcos esperaban vacíos en los puertos. Cada día de paro significaba enormes pérdidas para la compañía. Entonces la empresa tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. En lugar de resolver el conflicto como un problema laboral, comenzó a presentarlo como un problema político. Los gerentes informaron al gobierno colombiano que la huelga era una conspiración peligrosa. Afirmaron que los trabajadores estaban influenciados por ideas revolucionarias.
En aquella época, el miedo al comunismo comenzaba a crecer en muchos países. La palabra funcionaba como una alarma. La presión aumentó rápidamente. El gobierno colombiano temía que el conflicto se saliera de control. También temía algo más: la posibilidad de que los Estados Unidos enviaran tropas para proteger los intereses de la empresa. Finalmente se tomó una decisión. El ejército sería enviado a la región para terminar con la huelga. El comandante de las tropas era el general Carlos Cortés Vargas. Las fuerzas militares comenzaron a rodear la zona bananera. Se cortaron suministros. Se patrullaron caminos. La tensión creció día tras día. A comienzos de diciembre, miles de trabajadores, junto con sus familias, se reunieron en la plaza frente a la estación de tren de la ciudad de Ciénaga. Habían escuchado rumores de que el gobernador del departamento llegaría para negociar. Esperaban una solución. La plaza estaba llena de hombres, mujeres y niños. Algunos dormían en el suelo, otros conversaban esperando noticias. Pero lo que llegó no fue una negociación, fue el ejército. En la madrugada del 6 de diciembre de 1928, las tropas rodearon la plaza. Ametralladoras fueron colocadas en posiciones estratégicas. Un oficial leyó un decreto que declaraba a los huelguistas como rebeldes. La multitud recibió un ultimátum. Tenían pocos minutos para abandonar el lugar. En medio de la oscuridad y el cansancio, muchos no entendieron lo que estaba ocurriendo. Otros creían que los soldados jamás dispararían contra su propio pueblo. El tiempo pasó, y entonces llegó la orden. Las ametralladoras comenzaron a disparar. El ruido llenó la noche. Las balas alcanzaron a la multitud que estaba atrapada en la plaza. Hombres, mujeres y niños corrieron buscando refugio, pero el fuego venía de varios lados. El caos fue total. Cuando finalmente el tiroteo terminó, la estación de tren estaba cubierta de cuerpos. Lo que ocurrió después es todavía motivo de debate entre historiadores. El informe oficial del gobierno declaró que habían muerto 9 personas, pero muchos testigos afirmaron que el número real era muchísimo mayor. Algunos hablaron de cientos, otros de más de 1000. Los cuerpos fueron retirados durante la noche. Algunos relatos dicen que fueron transportados en trenes y arrojados al mar. Otros hablan de fosas comunes. La verdad exacta nunca fue confirmada. Lo que sí quedó claro fue el intento de borrar lo ocurrido. Las autoridades minimizaron los hechos. Los registros oficiales redujeron el número de víctimas, pero la memoria colectiva de la región nunca olvidó aquella noche. La masacre de las bananeras se convirtió en un símbolo, un recordatorio brutal del poder que una empresa podía ejercer sobre la vida de miles de trabajadores. Con el tiempo, la historia llegó a la literatura. El escritor colombiano Gabriel García Márquez incluyó una versión de este episodio en su famosa novela. En su relato, un tren interminable se lleva los cuerpos de los trabajadores asesinados, y al día siguiente el pueblo entero parece olvidar que la masacre ocurrió. Era una metáfora del silencio impuesto. Mientras tanto, el negocio del banano continuó. Los barcos siguieron saliendo hacia los mercados del norte. Los racimos siguieron llegando a las mesas de millones de hogares. Pero el nombre de la United Fruit Company quedó marcado por aquella tragedia. El pulpo había mostrado su lado más oscuro, y aunque el imperio todavía tenía décadas de poder por delante, algo había cambiado. Porque desde ese momento, la historia del banano ya no podía contarse solo como una historia de comercio. También era una historia de sangre. Sin embargo, los desafíos del pulpo no terminaron allí. En las plantaciones, otro enemigo silencioso comenzaba a aparecer. No era un ejército, no era un sindicato, era algo mucho más pequeño. Un organismo invisible que atacaba desde el suelo, un hongo. Y ese hongo estaba a punto de destruir la fruta que había construido todo el imperio. Mientras el mundo discutía sobre huelgas, política y poder corporativo, en silencio la naturaleza comenzaba a preparar su propio ataque. Durante décadas, la United Fruit Company había construido su imperio sobre una idea simple: plantar la misma variedad de banano. En todas partes, millones de plantas idénticas creciendo en filas interminables. La variedad se llamaba Gros Michel. Era considerada el banano perfecto, grande, dulce, resistente al transporte.
podía soportar los golpes del viaje en barco y llegar en buenas condiciones a los mercados de Nueva York, Boston o Nueva Orleans. Gracias a esa fruta, el imperio había crecido. Pero había un problema oculto. Todas las plantas eran prácticamente clones, genéticamente iguales. Eso significaba que si una enfermedad lograba atacar a una de ellas, podía atacar a todas, y eso fue exactamente lo que ocurrió. A comienzos del siglo XX comenzó a extenderse una enfermedad conocida como mal de Panamá. No era causada por insectos visibles ni por animales. Era un hongo que vivía en la tierra, un enemigo silencioso. El hongo entraba por las raíces de la planta y bloqueaba los conductos que transportaban agua y nutrientes. Las hojas comenzaban a marchitarse, el tronco se debilitaba, finalmente la planta moría. Lo peor era que el hongo podía permanecer en el suelo durante muchos años. Una vez que aparecía en una plantación, ese terreno quedaba prácticamente inutilizable para cultivar bananos nuevamente. Para una empresa que dependía del monocultivo masivo, aquello era una pesadilla. La United Fruit intentó combatir el problema de muchas maneras. Aplicaron químicos, intentaron inundar las tierras, en algunos lugares quemaron plantaciones enteras. Nada funcionó. El hongo seguía avanzando. Además había otro problema. El propio sistema de transporte ayudaba a expandir la enfermedad. Las botas de los trabajadores, las ruedas de los trenes, el agua de riego. Todo podía transportar pequeñas partículas del suelo infectado hacia nuevas regiones. El imperio bananero estaba atrapado. La fruta que había construido su riqueza estaba desapareciendo. La reacción de la empresa fue típica de su mentalidad. En lugar de detener el sistema o cambiar el modelo agrícola, decidió moverse. Cuando una plantación se enfermaba, la abandonaban. Los trabajadores perdían sus empleos, los pueblos quedaban vacíos, y la empresa avanzaba más profundamente en la selva para abrir nuevas tierras. Era una huida constante. Miles de hectáreas de bosque fueron taladas para plantar nuevas filas de Gros Michel, pero el hongo siempre terminaba alcanzando esas zonas. Para la década de 1950, la situación era insostenible. El banano que había conquistado los mercados estaba desapareciendo. La empresa necesitaba una solución urgente. Finalmente, los científicos agrícolas encontraron una posible alternativa: otra variedad de banano. Se llamaba Cavendish. No era tan perfecto como el Gros Michel. Era más pequeño. Su sabor era ligeramente diferente. Su cáscara era más delicada. Pero tenía una ventaja crucial: era resistente al hongo que estaba destruyendo las plantaciones. Para la United Fruit Company, aquello significaba una oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, el cambio no era sencillo. Toda la infraestructura del imperio había sido diseñada para la otra fruta: los vagones de tren, los barcos, los sistemas de almacenamiento. Todo estaba adaptado al tamaño y la resistencia del Gros Michel. El Cavendish era mucho más frágil. No podía transportarse de la misma manera. La empresa tuvo que reinventar todo el sistema logístico. Hasta ese momento, los racimos se transportaban enteros. Ahora debían cortarse en grupos más pequeños llamados manos. Luego se colocaban cuidadosamente en cajas de cartón. Ese método requería nuevas instalaciones de empaque dentro de las plantaciones. También obligó a modernizar los barcos y los sistemas de refrigeración. El costo fue enorme, pero la empresa no tenía alternativa. Era adaptarse o desaparecer. Poco a poco, el Cavendish comenzó a reemplazar al antiguo banano. La transición tardó varios años. Para los consumidores del norte, el cambio pasó casi desapercibido. Las campañas de publicidad presentaban la fruta como si fuera la misma de siempre. Pero en realidad, el mundo estaba empezando a comer un banano diferente. El Gros Michel, el fruto que había dominado durante décadas, prácticamente desapareció del comercio internacional. El imperio sobrevivió, pero la lección de la naturaleza no fue aprendida. La industria volvió a cometer el mismo error. El Cavendish también se plantó en monocultivo. Millones de clones idénticos. Otra vez el mismo modelo. Otra vez la misma fragilidad biológica. Pero mientras la empresa luchaba contra la naturaleza,
también enfrentaba desafíos políticos cada vez más intensos. En varios países latinoamericanos comenzaron a surgir movimientos que exigían cambios sociales. Entre ellos apareció una idea que preocupaba mucho a la United Fruit Company: la reforma agraria. La propuesta era simple: redistribuir tierras que permanecían sin uso y entregarlas a campesinos que necesitaban trabajar. Para muchos gobiernos era una manera de combatir la pobreza rural, pero para el pulpo era una amenaza directa, especialmente en un país donde la empresa poseía enormes extensiones de terreno. Ese país era Guatemala, y allí estaba a punto de surgir un líder que cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Jacobo Arbenz. Cuando llegó al poder a comienzos de la década de 1950, tenía una idea clara: modernizar la economía del país, reducir la concentración de tierras, crear oportunidades para los campesinos. Para lograrlo, impulsó una ley conocida como Decreto 900. La ley permitía al gobierno expropiar tierras que no estuvieran siendo utilizadas. Esas tierras serían entregadas a familias campesinas. Los antiguos propietarios recibirían compensación económica. Pero había un detalle interesante: la compensación se calcularía según el valor que los propietarios habían declarado en sus impuestos. Durante años, muchas empresas habían subestimado el valor de sus tierras para pagar menos impuestos. Entre ellas estaba la United Fruit Company. Cuando el gobierno anunció que pagaría según esos registros, la empresa descubrió que recibiría una suma mucho menor de la que esperaba. Para el pulpo, aquello era inaceptable, no solo por el dinero, sino por el precedente. Si Guatemala lograba aplicar una reforma agraria exitosa, otros países podrían seguir el mismo camino. El imperio perdería gran parte de su poder territorial. La compañía decidió reaccionar, pero esta vez no utilizaría soldados ni mercenarios como en el pasado. Utilizaría algo mucho más moderno: la propaganda, y una campaña política que llegaría hasta el corazón del poder en Washington. Porque en plena Guerra Fría había una palabra capaz de cambiar cualquier discusión, una palabra que podía convertir una disputa económica en una amenaza mundial. Esa palabra era comunismo. A comienzos de la década de 1950, el mundo vivía bajo una tensión constante. La Guerra Fría había dividido el planeta en dos grandes bloques: por un lado los Estados Unidos, por el otro la Unión Soviética. En ese clima de desconfianza, cualquier cambio político en América Latina podía interpretarse como una amenaza. La United Fruit Company comprendió que esa atmósfera era una oportunidad. El conflicto con el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala no era, en realidad, una batalla ideológica. Era una disputa por tierras. Pero si lograban presentar esa reforma agraria como una conspiración comunista, la situación cambiaría por completo. La empresa necesitaba a alguien que supiera manipular la opinión pública. Ese hombre existía. Se llamaba Edward Bernays. Bernays era sobrino de Sigmund Freud. Había estudiado las teorías psicológicas de su tío y las había transformado en una herramienta nueva: las relaciones públicas modernas. Su idea era sencilla pero poderosa. Las masas podían ser influenciadas si se manejaban correctamente las emociones, los miedos y la información. Bernays no se veía a sí mismo como un simple publicista, se consideraba un ingeniero social. Cuando la United Fruit Company lo contrató, su misión fue clara: convencer al público estadounidense de que Guatemala representaba un peligro. Bernays comenzó a trabajar con una estrategia cuidadosamente diseñada. Organizó viajes para periodistas estadounidenses, los invitó a visitar Centroamérica, pero no los llevó a hablar con campesinos ni con trabajadores de las plantaciones. Los llevó a hoteles elegantes. Les presentó expertos que repetían un mismo mensaje: el gobierno guatemalteco estaba siendo infiltrado por el comunismo. Al mismo tiempo, su equipo enviaba artículos, informes y boletines a periódicos importantes. Muchos de esos textos exageraban o distorsionaban la realidad, pero el objetivo era crear una sensación de amenaza. También se creó una oficina informativa llamada Middle America Information Bureau. Parecía una institución neutral. En realidad era una fuente constante de noticias diseñadas para influir en la prensa. Poco a poco el mensaje comenzó a instalarse.
Guatemala dejó de ser vista como un pequeño país intentando reformar su economía. Empezó a ser presentada como una posible base soviética en el continente. En Washington, muchos políticos comenzaron a preocuparse. Entre ellos había figuras con conexiones directas con la United Fruit Company. El secretario de Estado de los Estados Unidos era John Foster Dulles. Su hermano, Allen Dulles, era director de la Agencia Central de Inteligencia. Ambos habían trabajado anteriormente como abogados para empresas relacionadas con el negocio bananero. Además, algunos miembros del gobierno estadounidense poseían acciones en la compañía. Las líneas entre intereses privados y decisiones políticas eran cada vez más difusas. Finalmente se tomó una decisión. La CIA organizaría una operación secreta para derrocar al gobierno guatemalteco. La misión recibió un nombre en clave: Operación PEB Success. El plan era simple en apariencia. Un pequeño grupo armado invadiría Guatemala desde el país vecino. Pero la verdadera fuerza del plan no estaba en el ejército. Estaba en la propaganda. La CIA creó una estación de radio clandestina llamada La Voz de la Liberación. Desde allí, transmitían mensajes que anunciaban supuestos avances militares. Hablaban de rebeliones dentro del ejército, de columnas armadas avanzando hacia la capital. En realidad, muchas de esas noticias eran falsas, pero su objetivo era sembrar miedo. Aviones pilotados por mercenarios comenzaron a lanzar bombas sobre algunas instalaciones estratégicas. No era un ataque masivo. Era un espectáculo diseñado para crear la sensación de que una gran invasión estaba en marcha. El ejército guatemalteco empezó a dudar. Muchos oficiales temían que los Estados Unidos enviaran tropas si el conflicto se prolongaba. El presidente Arbenz se encontró en una situación cada vez más difícil. Sus aliados políticos comenzaron a abandonarlo. Las presiones aumentaban cada día. Finalmente, en junio de 1954, tomó una decisión dramática. Anunció su renuncia. El gobierno democrático que había impulsado la reforma agraria llegó a su fin. En su lugar fue instalado un nuevo régimen liderado por el coronel Carlos Castillo Armas. Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno fue anular el Decreto 900. Las tierras distribuidas a más de 100.000 familias campesinas fueron devueltas a sus antiguos propietarios. Entre ellos, por supuesto, estaba la United Fruit Company. El pulpo había recuperado sus dominios, pero el precio histórico de esa intervención fue enorme. El golpe de 1954 destruyó el experimento democrático que Guatemala había vivido durante una década. En los años siguientes, el país entró en un largo periodo de inestabilidad. Gobiernos militares, represión, conflictos sociales. Con el tiempo surgieron movimientos armados que iniciaron una guerra interna. Ese conflicto duraría décadas. Dejaría más de 200.000 personas muertas o desaparecidas, en su mayoría campesinos indígenas. Entre quienes presenciaron la caída del gobierno de Arbenz había un joven médico argentino. Se encontraba en Guatemala en ese momento. Observó cómo un gobierno elegido por el pueblo era derribado por intereses extranjeros. Aquella experiencia lo marcó profundamente. Años más tarde, el mundo lo conocería por un nombre distinto: Che Guevara. El golpe de Guatemala tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de un solo país. Ayudó a radicalizar movimientos políticos en toda América Latina. Demostró que las corporaciones podían influir directamente en la política internacional y confirmó algo que muchos ya sospechaban. El pulpo no solo controlaba tierras y comercio, también tenía tentáculos en los centros de poder global. Sin embargo, mientras el imperio defendía sus intereses en la arena política, otra amenaza comenzaba a surgir. Una amenaza silenciosa que no podía ser derrocada con propaganda ni con operaciones secretas. La naturaleza estaba preparando un nuevo desafío, y esta vez la batalla sería contra algo invisible que avanzaba lentamente por las plantaciones del mundo. Un enemigo microscópico que ya había destruido una vez el negocio bananero, y que ahora estaba listo para volver. Después del golpe en Guatemala, el imperio del banano parecía más fuerte que nunca. La United Fruit Company había demostrado que podía influir en gobiernos, en ejércitos y hasta en la política internacional.
Durante un tiempo, todo parecía estar bajo control, pero el mundo estaba cambiando. A partir de la década de 1960, comenzaron a aparecer nuevas presiones sobre la empresa. En los Estados Unidos crecían las críticas contra los monopolios. Muchos economistas y políticos empezaban a cuestionar el enorme poder de corporaciones que dominaban mercados enteros. La United Fruit era un ejemplo perfecto. La compañía controlaba plantaciones, trenes, puertos, barcos, redes de comunicación y canales de distribución. Para algunos legisladores, eso no era competencia libre, era dominio absoluto. Las autoridades estadounidenses comenzaron a aplicar leyes contra prácticas monopólicas. El mensaje era claro: la empresa debía reducir su tamaño o enfrentaría consecuencias legales. El pulpo comprendió que debía adaptarse. Durante décadas, su poder había dependido de poseer la tierra, pero ahora ese modelo generaba problemas políticos y legales. Entonces la compañía tomó una decisión estratégica. Empezó a vender muchas de sus plantaciones. A primera vista parecía una retirada, pero en realidad era una transformación. En lugar de ser propietaria de las tierras, la empresa pasó a controlar algo todavía más importante: el mercado. Los agricultores locales comenzaron a cultivar bananos mediante contratos. Ellos asumían los riesgos. Ellos enfrentaban plagas, huracanes y conflictos laborales. La empresa, en cambio, controlaba el transporte, la distribución internacional y las marcas comerciales. Era un modelo mucho más discreto, mucho menos visible. El pulpo ya no necesitaba dominar directamente cada hectárea de selva. Bastaba con dominar el comercio global. Mientras ocurría esa transformación, apareció un nuevo personaje en la historia de la compañía, un hombre llamado Eli Black. Black era un empresario financiero con ambiciones enormes. No provenía del mundo agrícola. Su experiencia estaba en las grandes operaciones corporativas de Wall Street. En 1970, su empresa logró tomar el control de la United Fruit Company. Era un cambio simbólico. El viejo imperio bananero, dirigido desde Boston, ahora quedaba en manos de financieros modernos. Black decidió que la compañía necesitaba una nueva imagen. El nombre United Fruit estaba asociado con escándalos políticos, conflictos laborales y golpes de Estado. Era una marca pesada, así que decidió cambiarlo. La empresa pasó a llamarse United Brands. La estrategia era clara: alejarse del pasado, presentarse como un conglomerado moderno con productos diversos. Sin embargo, la realidad era más complicada. La compañía enfrentaba problemas financieros. Algunas plantaciones habían sido devastadas por huracanes. La competencia internacional crecía. Los precios del banano fluctuaban. Y en medio de esas dificultades, ocurrió un episodio que reveló que ciertas prácticas del pasado todavía seguían presentes. En 1974, varios países productores de banano decidieron actuar juntos. Formaron una alianza para aumentar los impuestos sobre la exportación de la fruta. La idea era simple: si las empresas ganaban millones vendiendo bananos en el norte, los países productores también debían recibir una mayor parte de esos ingresos. Uno de los países clave en esa decisión fue Honduras. El nuevo impuesto afectaba directamente a United Brands. La empresa podía perder decenas de millones de dólares cada año. Entonces algunos directivos decidieron recurrir a un método antiguo: el soborno. Según investigaciones posteriores, representantes de la compañía pagaron más de $1 millón al presidente hondureño Osvaldo López Arellano. A cambio, el gobierno reduciría el impuesto bananero. El acuerdo parecía secreto, pero los secretos rara vez permanecen ocultos para siempre. Mientras tanto, Eli Black enfrentaba presiones crecientes. Las finanzas de la empresa no mejoraban. Las autoridades estadounidenses comenzaban a investigar movimientos sospechosos de dinero, y el escándalo en Honduras amenazaba con salir a la luz. La mañana del 3 de febrero de 1975 ocurrió algo inesperado. Black llegó a su oficina en un rascacielos de Nueva York. Poco después rompió una ventana y saltó al vacío desde más de 40 pisos de altura. Su muerte conmocionó al mundo financiero, pero también abrió la puerta a nuevas investigaciones.
Los documentos que dejó atrás revelaron detalles del soborno en Honduras. El escándalo se conoció como Bananagate. La noticia provocó una crisis política en el país centroamericano. El presidente hondureño fue derrocado. La reputación de la empresa sufrió un golpe devastador, y el gobierno de los Estados Unidos comenzó a estudiar nuevas leyes para combatir la corrupción internacional de las corporaciones. Para la antigua United Fruit Company, aquel episodio marcó el final de una era. La empresa sobrevivió, pero el pulpo ya no era el mismo. Las décadas siguientes traerían nuevos cambios, nuevos nombres, nuevas estrategias y un intento constante de borrar un pasado lleno de conflictos. Pero aunque la compañía cambiara su imagen, las sombras de su historia seguían presentes, porque el legado del imperio bananero no se limitaba a los libros de economía. También estaba escrito en la memoria de pueblos enteros, en los campos donde miles de trabajadores habían vivido bajo su sistema, en los países cuya política había sido moldeada por sus intereses, y en una fruta amarilla que millones de personas seguían comprando cada día sin imaginar la historia que llevaba consigo. Sin embargo, el capítulo final de esta historia aún no estaba escrito, porque incluso después de cambiar de nombre y de estrategia, el espíritu del pulpo volvería a aparecer en lugares inesperados, especialmente en una región de Colombia donde la violencia y el negocio del banano volverían a cruzarse de una forma inquietante. Una historia que demostraría que, aunque las décadas pasaran, algunas prácticas nunca desaparecen por completo. A mediados de la década de 1980, la empresa decidió dar un paso definitivo para alejarse de su pasado. El nombre United Brands tampoco había logrado borrar las controversias acumuladas durante décadas. Entonces los directivos eligieron algo distinto, un nombre alegre, fácil de recordar, asociado con publicidad colorida que llevaba años apareciendo en supermercados y anuncios de radio. La compañía pasó a llamarse Chiquita Brands International. La estrategia de imagen fue enorme. Durante generaciones, los consumidores habían visto a Miss Chiquita, el personaje animado con un sombrero lleno de frutas que cantaba en comerciales. Ahora esa figura se convertía en el rostro oficial de la empresa. La idea era sencilla. Cuando alguien pensara en un banano, debía imaginar música tropical, color y alegría. No conflictos laborales, no golpes de estado, no plantaciones vigiladas por guardias armados. Pero cambiar un nombre no cambia la historia. Durante los años siguientes, la compañía se encontró envuelta en un nuevo tipo de conflicto. Esta vez no era una guerra militar ni una huelga. Era una disputa comercial internacional, la llamada Guerra del Banano. El problema surgió cuando la Unión Europea decidió proteger a sus antiguas colonias en África y el Caribe. Para ayudar a esas economías pequeñas, Europa permitió que sus bananos entraran al mercado con impuestos muy bajos. Las bananas latinoamericanas, en cambio, debían pagar tarifas más altas. Para Chiquita esto era un golpe directo. La empresa producía la mayor parte de su fruta en América Latina, y el mercado europeo era enorme. La compañía reaccionó utilizando su influencia política en Washington. Presionó al gobierno de los Estados Unidos para que presentara una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio. Comenzó entonces una disputa que duraría muchos años. Los Estados Unidos acusaban a Europa de violar las reglas del comercio internacional. Europa defendía su política como una ayuda legítima para países pobres. La tensión escaló. En algunos momentos, Washington llegó a imponer sanciones comerciales contra productos europeos. Vinos, quesos, artículos de lujo. Todo como parte de una presión indirecta para cambiar las reglas del mercado del banano. Era una escena curiosa. Grandes potencias económicas discutiendo durante años por una fruta tropical. Finalmente, después de largas negociaciones, el sistema europeo cambió. El acceso al mercado se volvió más abierto para productores latinoamericanos. Para Chiquita fue una victoria. Pero mientras la empresa celebraba en el ámbito comercial, en América Latina surgía otro problema mucho más grave. Un problema relacionado con violencia armada. En la región colombiana de Urabá, donde se cultivaban grandes cantidades de banano, la situación política era extremadamente complicada. Allí operaban guerrillas, también grupos paramilitares, y el ejército.
Era un territorio marcado por décadas de conflicto. Entre finales de los años 90 y comienzos del nuevo siglo, ocurrió algo que volvió a colocar a la empresa en el centro de la controversia. Investigaciones posteriores revelaron que Chiquita Brands había realizado pagos a un grupo armado conocido como Autodefensas Unidas de Colombia. Ese grupo paramilitar estaba implicado en numerosas masacres y violaciones de derechos humanos. Según documentos judiciales, los pagos se realizaron durante varios años. La empresa afirmó que había sido obligada a hacerlo. Sostenía que los paramilitares exigían dinero como forma de extorsión y que el objetivo era proteger a sus empleados. Pero los críticos señalaron algo diferente. Los pagos ayudaban a mantener el control del territorio, y en esa región muchos sindicalistas y líderes sociales fueron asesinados por los mismos grupos armados. El caso llegó a tribunales en los Estados Unidos. En el año 2007, la compañía admitió haber realizado esos pagos. La justicia estadounidense impuso una multa de $25 millones. Sin embargo, ningún alto ejecutivo fue encarcelado. Para muchas familias colombianas, aquello fue una injusticia. Sentían que la empresa había contribuido a un clima de violencia que costó numerosas vidas. Era un eco inquietante del pasado. Décadas después de la masacre de las bananeras, el negocio de la fruta volvía a cruzarse con la violencia en la misma región. El pulpo parecía haber cambiado de forma, pero su sombra seguía presente. Mientras tanto, la industria bananera enfrentaba un nuevo desafío científico. El mundo entero dependía ahora de una sola variedad de banano, el Cavendish. Casi todos los bananos vendidos en supermercados pertenecen a ese mismo clon genético. Eso significa que millones de plantas son prácticamente idénticas. Y cuando la naturaleza encuentra una debilidad en un sistema así, el resultado puede ser devastador. En los últimos años, una nueva variante del mal de Panamá ha comenzado a extenderse por varias regiones del planeta. Esta cepa es conocida como raza tropical 4. El hongo ya ha afectado plantaciones en Asia y África. También ha aparecido en algunos países de América Latina. Los científicos advierten que si la enfermedad se expande ampliamente, podría amenazar la producción mundial de bananos. La historia podría repetirse, tal como ocurrió con el Gros Michel hace décadas. La industria trabaja en soluciones, nuevas variedades, investigación genética, métodos agrícolas distintos. Pero la lección es clara, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Hoy, cuando alguien compra un banano en una tienda, ve una fruta simple, barata, fácil de consumir, pero detrás de esa fruta existe una historia compleja, una historia de imperios empresariales, de trabajadores olvidados, de selvas transformadas en plantaciones y de decisiones políticas que cambiaron el destino de países enteros. Aquí, en Susurros del Pasado, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Cuál fue realmente el precio de esa fruta que parece tan inocente? No fue solo dinero, fue soberanía, fue sangre, fue la historia de millones de personas cuyo trabajo y sufrimiento quedaron ocultos detrás de una cáscara amarilla. La próxima vez que tengas un banano en tus manos, quizás lo mires por un momento de forma distinta, porque a veces los objetos más simples esconden las historias más profundas, y algunas de esas historias todavía siguen escribiéndose. Si observamos el mapa de Centroamérica hoy, todavía pueden verse las huellas del imperio del banano. No siempre son evidentes a primera vista. A veces están escondidas en la forma de una vía férrea que no conecta ciudades importantes, o en un puerto construido lejos de los centros urbanos, o en una región entera dedicada casi exclusivamente a un solo cultivo. Durante décadas, la United Fruit Company diseñó la infraestructura de muchos países con un objetivo muy claro: mover bananos hacia los barcos lo más rápido posible, no conectar pueblos, no integrar economías nacionales, solo exportar. Ese diseño dejó consecuencias profundas. Muchos sistemas ferroviarios de la región no fueron pensados para pasajeros, fueron pensados para fruta. Cuando el modelo económico cambió, muchas de esas vías quedaron abandonadas. Las comunidades que dependían de ellas quedaron aisladas. Lo mismo ocurrió con los pueblos bananeros. En algunos lugares, cuando las plantaciones se cerraron o se trasladaron, los pueblos perdieron su razón de existir.
tiendas cerradas, casas vacías, calles silenciosas. Eran comunidades creadas alrededor de una sola empresa. Cuando la empresa se fue, todo el sistema colapsó. Pero el legado más profundo no es solo económico, también es social. Durante generaciones, las élites políticas de varios países aprendieron algo muy específico: que el poder podía mantenerse mediante acuerdos con grandes intereses extranjeros. En lugar de desarrollar economías diversas, muchos gobiernos dependieron de un solo producto de exportación. Ese modelo creó una vulnerabilidad enorme. Si el precio del banano bajaba, la economía sufría. Si una plaga destruía las plantaciones, miles de empleos desaparecían. Si una compañía decidía mover su producción a otro país, comunidades enteras quedaban sin sustento. Ese patrón se repitió en diferentes momentos de la historia y todavía influye en las dinámicas económicas actuales. También existe una herencia cultural. La palabra República Bananera, que comenzó como una expresión literaria, terminó describiendo una realidad compleja. Países con instituciones frágiles, economías dependientes y una relación histórica complicada con el poder corporativo extranjero. Pero la historia del pulpo no quedó solo en archivos económicos o documentos políticos. También entró en la literatura. Uno de los escritores más famosos de América Latina, Gabriel García Márquez, transformó ese pasado en ficción. En su novela 100 años de soledad, la llegada de la compañía bananera al pueblo de Macondo cambia todo. Ingenieros extranjeros aparecen, se construyen vías férreas, los campos se llenan de plantaciones. Al principio parece progreso, pero poco a poco el equilibrio del pueblo se rompe. El episodio más recordado de esa novela es la huelga de los trabajadores bananeros. En la historia, miles de personas se reúnen en una estación de tren esperando respuestas. Entonces el ejército abre fuego. Después de la masacre, los cuerpos son cargados en trenes interminables que desaparecen en la noche. Al día siguiente, nadie parece recordar lo ocurrido. La lluvia cae durante años y la memoria se diluye. García Márquez utilizó el realismo mágico para expresar algo que había ocurrido realmente: el intento de borrar la tragedia de la historia oficial. Su novela convirtió aquel episodio en una memoria colectiva que el mundo no podía ignorar. Otro gran escritor latinoamericano también denunció el poder del imperio bananero: el poeta chileno Pablo Neruda. En su obra monumental, Canto General, Neruda dedicó un poema completo a la United Fruit Company. En ese poema describe a la empresa como una fuerza que divide el continente en territorios de explotación. Habla de dictadores obedientes, de trabajadores anónimos, de países reducidos a plantaciones. Para Neruda, el banano no era solo una fruta, era un símbolo de la explotación económica. Sus versos ayudaron a transformar esa historia en conciencia política. Porque la literatura tiene una capacidad única. Puede tomar hechos históricos y convertirlos en algo que las personas sientan profundamente. Así, el pulpo no solo quedó registrado en archivos y periódicos, también quedó grabado en la imaginación cultural de América Latina. Hoy el negocio del banano sigue existiendo. Millones de toneladas se producen cada año. La fruta continúa siendo una de las más consumidas del planeta. Las grandes compañías hablan ahora de sostenibilidad, de comercio responsable, de respeto ambiental. Sin embargo, muchos críticos señalan que todavía existen problemas: salarios bajos en algunas regiones, condiciones laborales difíciles, presión económica sobre pequeños agricultores y un sistema agrícola basado en monocultivos que sigue siendo vulnerable a nuevas enfermedades. La historia del banano demuestra algo importante: los productos que parecen simples a menudo están conectados con procesos históricos enormes. Un objeto cotidiano puede contener dentro de sí siglos de decisiones económicas, conflictos políticos y luchas sociales. En este caso, todo gira alrededor de una fruta que pesa apenas unos gramos, pero cuyo impacto se extendió por continentes enteros. Aquí, en Susurros del Pasado, nos gusta recordar algo fundamental: la historia no vive solo en grandes batallas o en discursos famosos. A veces vive en los objetos más comunes, en una taza de café, en una moneda.
o en un banano que descansa silenciosamente sobre la mesa de una cocina. Detrás de esa fruta existe un imperio que cambió paisajes, gobiernos y destinos humanos, y cuya sombra todavía se puede percibir si escuchamos con atención los ecos del pasado. Cuando observamos la historia completa del imperio bananero, aparece un patrón que se repite una y otra vez. Primero llega la promesa de progreso, ferrocarriles, puertos, empleo. Las compañías extranjeras llegan con capital, tecnología y la promesa de integrar regiones aisladas al comercio mundial. Durante un tiempo, esa promesa parece cumplirse. Los trenes comienzan a moverse. Los puertos reciben barcos. Las plantaciones se expanden. Miles de personas encuentran trabajo en lugares donde antes no existía actividad económica. Pero con el paso de los años aparece el otro lado del sistema, la dependencia. Cuando una economía gira alrededor de un solo producto, su destino queda ligado al mercado internacional. Si el precio baja, todo el sistema se resiente. Si la empresa decide trasladar su producción a otra región más barata, las comunidades quedan vulnerables. Esto ocurrió repetidamente en distintas zonas bananeras. En algunos lugares, los campos quedaron abandonados después de que las plagas arrasaran las plantaciones. En otros, cuando las compañías cambiaron de estrategia o de país. Los pueblos que habían nacido alrededor del banano tuvieron que reinventarse o desaparecer. Ese fenómeno dejó paisajes muy particulares en Centroamérica. Pueblos con casas de madera envejecidas, viejas estaciones de tren cubiertas por vegetación, rieles oxidados que alguna vez transportaron miles de racimos hacia el mar. Esos lugares son silenciosos testigos de una época en la que el destino económico de regiones enteras dependía de una fruta. Pero la herencia del pulpo no se limita a la infraestructura o a la economía. También dejó marcas profundas en la política. Durante décadas, muchos gobiernos latinoamericanos aprendieron a negociar con grandes corporaciones en condiciones desiguales. Las empresas tenían capital, tenían acceso a mercados internacionales, tenían contactos en centros de poder. Los estados, en cambio, muchas veces necesitaban inversión urgente. Ese desequilibrio permitió acuerdos que favorecieron a las compañías durante largos periodos. Exenciones de impuestos, concesiones de tierras gigantescas, control sobre puertos y ferrocarriles. Esos acuerdos moldearon estructuras económicas que todavía influyen en el presente. Al mismo tiempo, la historia del banano revela algo más amplio sobre el funcionamiento del mundo moderno. Las cadenas de producción global. Cuando un consumidor compra una fruta en un supermercado del norte, rara vez piensa en el largo camino que esa fruta recorrió. La historia detrás de ese producto puede incluir plantaciones en la selva tropical, trabajadores agrícolas, barcos refrigerados y mercados internacionales. El banano fue uno de los primeros productos agrícolas verdaderamente globalizados. Desde finales del siglo XIX, las compañías desarrollaron sistemas logísticos que conectaban continentes, barcos especializados, redes ferroviarias, cámaras de refrigeración, todo diseñado para que una fruta cosechada en un clima tropical pudiera aparecer pocos días después en una ciudad distante. Ese sistema cambió la forma en que el mundo consume alimentos. Hoy damos por hecho que podemos comprar frutas tropicales en casi cualquier estación del año. Pero esa realidad nació con innovaciones desarrolladas en gran parte por la industria bananera. Sin embargo, la eficiencia del sistema tuvo costos ocultos. Para mantener precios bajos se necesitaba producción masiva. Para lograr producción masiva se necesitaban enormes plantaciones. Y esas plantaciones reemplazaron ecosistemas naturales completos. Miles de hectáreas de selva tropical fueron convertidas en monocultivos. La biodiversidad desapareció en muchas regiones. Los suelos fueron sometidos a fertilizantes y pesticidas durante décadas. La naturaleza pagó parte del precio de la fruta barata. Hoy algunas empresas del sector intentan aplicar prácticas agrícolas más sostenibles, certificaciones ambientales, reducción de químicos, protección de bosques cercanos. Son esfuerzos importantes, pero el desafío sigue siendo enorme, porque el modelo agrícola global todavía depende en gran medida de monocultivos intensivos.
Y la historia del banano demuestra lo frágil que puede ser ese sistema. El ejemplo más claro es el propio Cavendish. Casi todos los bananos del mundo pertenecen a esa variedad. Eso significa que una sola enfermedad podría afectar gran parte de la producción global. Los científicos trabajan activamente para desarrollar variedades más resistentes. Algunos experimentan con nuevas técnicas de cultivo, otros investigan formas de diversificar la genética del banano. Pero el futuro sigue siendo incierto. Tal vez dentro de algunas décadas, el banano que conocemos hoy también desaparezca del comercio global, tal como ocurrió con el Gros Michel en el pasado. Si eso ocurre, millones de consumidores se adaptarán sin pensarlo demasiado. Simplemente comenzarán a comprar otra variedad. Pero detrás de ese cambio habrá nuevamente historias complejas, agricultores que tendrán que modificar sus cultivos, empresas que rediseñarán sus sistemas logísticos, y regiones enteras que deberán adaptarse a nuevas condiciones. La historia del banano demuestra que incluso los alimentos más simples están conectados con procesos globales enormes. Economía, política, tecnología, naturaleza, todo converge en esa fruta amarilla que parece tan común. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes de esta historia. Nada es realmente simple cuando observamos con atención. Incluso un objeto cotidiano puede contener dentro de sí un siglo de decisiones humanas. Decisiones que transformaron paisajes, sociedades y gobiernos. En el próximo capítulo de este relato exploraremos algo todavía más profundo: el legado humano que quedó en las comunidades bananeras. Historias de trabajadores, de familias, de generaciones que crecieron bajo la sombra de las plantaciones, porque detrás de cada racimo exportado hubo siempre manos humanas. Y esas manos también forman parte de los susurros del pasado. Detrás de cada barco cargado de bananos existían miles de historias humanas que rara vez aparecían en los informes financieros. Eran historias de trabajadores, de familias, de generaciones enteras que crecieron dentro del mundo de las plantaciones. Para muchos hombres que llegaron a las zonas bananeras a comienzos del siglo XX, el trabajo representaba una oportunidad que no existía en otros lugares. Las plantaciones ofrecían salario regular, vivienda básica y acceso a pequeños comercios donde comprar alimentos. Pero esa estabilidad tenía un precio. Las jornadas comenzaban antes del amanecer. El calor era constante. El trabajo físico exigía fuerza y resistencia. Los hombres cortaban los racimos con machetes pesados. Luego cargaban la fruta sobre los hombros hasta los puntos de transporte. Cada racimo podía pesar más de 30 kilos. Durante horas caminaban entre el barro y la humedad de la selva. Las enfermedades tropicales eran parte de la vida diaria. La malaria, la fiebre amarilla, las infecciones provocadas por insectos. Muchos trabajadores pasaban semanas enfermos sin recibir tratamiento adecuado. En algunas regiones, los hospitales más cercanos estaban a varias horas de distancia. Las familias también vivían dentro de ese sistema. Las casas solían ser construcciones simples de madera elevadas sobre pilotes para evitar inundaciones. Los techos de metal o palma amplificaban el sonido de la lluvia tropical. Durante las tormentas, la humedad llenaba cada rincón. Los niños crecían viendo a sus padres trabajar en las plantaciones. Muchos de ellos terminarían siguiendo el mismo camino. En algunos pueblos, la compañía organizaba escuelas básicas. Los programas educativos eran limitados, pero permitían aprender lectura y escritura. Para algunas familias, aquello representaba una oportunidad de movilidad social. Sin embargo, la estructura económica del sistema era difícil de romper. La mayoría de los trabajadores permanecía dentro del mismo círculo laboral durante toda su vida. Cuando las plantaciones prosperaban, los pueblos estaban llenos de actividad. Los trenes llegaban cargados de fruta. Los barcos esperaban en los puertos. Los mercados locales funcionaban. Las cantinas se llenaban al final de la jornada. Pero cuando llegaban las crisis, todo cambiaba. Una plaga podía destruir la producción. Un huracán podía arrasar plantaciones enteras. Una empresa podía decidir trasladar su actividad a otra región. Entonces el trabajo desaparecía y las comunidades quedaban enfrentadas a un futuro incierto. Algunas familias migraban a otras zonas agrícolas.
Otras buscaban oportunidades en las ciudades. Ese ciclo de expansión y abandono se repitió muchas veces a lo largo del siglo XX. Para quienes vivieron en esos lugares, la historia del banano no fue una narrativa económica. Fue la historia de sus propias vidas. Sus recuerdos están llenos de imágenes concretas. El sonido metálico del tren acercándose a la estación, el olor dulce de la fruta madura, el zumbido constante de los insectos en la selva, el ruido de la lluvia golpeando los techos de las casas, y también el silencio que quedaba cuando las plantaciones cerraban. Hoy algunos de esos antiguos pueblos bananeros han encontrado nuevas formas de vida. Algunos se transformaron en centros agrícolas diversificados, otros se conectaron con rutas turísticas. En ciertos lugares, los viejos edificios de las compañías se convirtieron en museos o centros comunitarios. Son intentos de preservar la memoria de una época que transformó profundamente la región. Porque más allá de los debates sobre economía o política, la historia del banano es también la historia de millones de personas comunes. Personas que trabajaron, criaron familias y construyeron comunidades en medio de un sistema global. Sus vidas raramente aparecen en los grandes libros de historia, pero forman la base real de todo ese imperio agrícola. Cada racimo que salía hacia los mercados internacionales representaba horas de trabajo humano. Manos que cortaban, hombros que cargaban, pasos que caminaban entre los campos. Sin esas personas, el imperio nunca habría existido. Y sin sus historias, no podemos entender completamente lo que significó el pulpo para América Latina. En el último capítulo de este relato, miraremos la historia desde el presente. Observaremos cómo el legado de ese imperio sigue influyendo en el mundo actual, porque el pasado nunca desaparece del todo. A veces simplemente se transforma y continúa susurrando desde lugares inesperados. Parte 12. Writing. Ahora volvamos al principio. Imagina de nuevo ese banano sobre la mesa de tu cocina. Es una fruta sencilla. Su cáscara amarilla protege una pulpa suave y dulce. Se puede comer en pocos segundos. Es barata. Está disponible casi en cualquier supermercado del mundo. Durante más de un siglo millones de personas la han consumido sin pensar demasiado en su origen. Pero después de recorrer esta historia, sabemos que detrás de esa simplicidad existe un pasado enorme. Un pasado que conecta selvas tropicales con oficinas financieras, puertos caribeños con ciudades del norte, trabajadores agrícolas con decisiones tomadas en centros de poder lejanos. El imperio del banano fue uno de los primeros ejemplos de globalización alimentaria. Creó redes logísticas que unieron continentes. Transformó paisajes naturales en sistemas agrícolas industriales y mostró hasta qué punto las empresas podían influir en la política de países enteros. A lo largo de más de un siglo, el pulpo dejó una herencia compleja. En algunos lugares llevó infraestructura y empleo. En otros dejó desigualdad, dependencia económica y conflictos sociales. También transformó el medio ambiente. Grandes extensiones de selva fueron reemplazadas por plantaciones uniformes. Los suelos cambiaron. Los ríos recibieron químicos agrícolas. La biodiversidad se redujo en muchas regiones. Hoy la industria bananera sigue siendo una de las más grandes del mundo. Millones de toneladas se producen cada año. Las empresas hablan de sostenibilidad, de responsabilidad social, de prácticas agrícolas más cuidadosas. Son avances importantes, pero el debate continúa, porque el legado histórico del banano recuerda constantemente una verdad incómoda. Los productos baratos suelen esconder costos que no aparecen en el precio final, costos pagados por trabajadores, por comunidades, por ecosistemas enteros. La historia del pulpo también nos enseña algo sobre el poder. Muestra cómo las corporaciones pueden moldear decisiones políticas, cómo la propaganda puede transformar conflictos económicos en narrativas ideológicas, y cómo los intereses comerciales pueden influir en la historia de países enteros. Pero también muestra algo más: la resistencia de las personas comunes, los trabajadores que organizaron huelgas, los periodistas que denunciaron injusticias, los escritores que transformaron los hechos en memoria cultural. Gracias a ellos, muchas de estas historias no fueron olvidadas. Siguen vivas en libros, en relatos y en las voces de quienes recuerdan.
Aquí, en Susurros del Pasado, creemos que la historia tiene un propósito. No solo explicar lo que ocurrió, también ayudarnos a mirar el presente con mayor claridad, porque cuando entendemos el pasado, podemos reconocer los patrones que siguen existiendo. Tal vez el mundo haya cambiado mucho desde los días de Minor Keith, Sam Semurray o Jacobo Arbenz, pero las preguntas fundamentales siguen siendo las mismas. ¿Quién controla los recursos? ¿Quién se beneficia de la riqueza generada? ¿Y quién paga el precio oculto? La próxima vez que tomes un banano del frutero, tal vez recuerdes que esa fruta viajó un camino largo. Un camino que atraviesa océanos, historias humanas y decisiones que marcaron generaciones. Un camino lleno de ecos. Ecos de trenes que cruzaban la selva. De trabajadores que caminaban entre plantaciones. De voces que denunciaban injusticias. Son los susurros del pasado. Historias que siguen hablándonos si estamos dispuestos a escuchar.